Hola, hola, aquí de nuevo, un día más para encontrarnos con Pepe Martos, para hablar de no dualidad, para seguir leyendo el libro y nada, compartiendo como siempre. Así que bienvenidos todos, los que estéis, los que estaréis. Y nada, aquí esperando, estamos esperando cómo va este veranito. Hola, ¿cómo va este veranito con estos calores por aquí por España? Hola, Pepe. Vamos para allá. Tit, 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 tit. A ver, ahora. A ver. Sí. ¡Hola! Así Pepe aparece por ahí. ¡Ah! ¡Uy! ¿Cómo se cambia? Arriba tienes las dos flechitas esas que están opuestas. Ahí. Me encanta tu tablet. Es de mi hija. Ya me imagino, por el Es de mi color más o famosa. menos, pero vaya. Es de chica. Bueno, o no. Oye, ¿por qué te puede gustar el rosa también? Bueno, ¿Qué pues. Muy bien, tal? muy bien. Mucho tiempo sin verte. Bienvenido. Me alegro de Sí, una verte. semana ¿De o veros? más, no sé. Vaya, ¿Qué vaya. calor? ¿Cómo vas por ahí con el calor? ¿Cómo vas? Pues ha refrescado, ahora ha refrescado un poquito. Sí, ha Eh, bajado un poquito. sí, ha bajado la temperatura. Ahora sí está muy bien. Sí, Está mejor. sí, sí, poco a poco. Pero Y por bueno, ahí, es lo que en toca. Barcelona, ¿cómo está el tiempo? También ha bajado un poquitín la Sí, temperatura, pero hace mucho efecto este invernadero y con claro, la humedad, claro, más que nada porque sudas mucho, pero bueno, es claro, igual. claro. Luego te pegas una duchita y te queda nuevo. Pues nada, Pues nada, aquí recibiendo a la gente. Voy a dar las pautas de sí, siempre, Pepe. vale, vale. ¿Qué te iba a decir? Vamos al capítulo 28 Sí, del libro, ¿verdad? El que vale, dijimos. vale. Vale, genial. El hecho diferencial. Vale, exacto. Entonces, para los que estáis llegando, ay, que por cierto, se me ha olvidado, bueno, a ver, luego, mientras vas leyendo, a ver si encuentro y si no lo pondré por ahí, Mm. porque fijo el mensaje para que la gente lo vea. Entonces, vamos a leer el capítulo, ¿vale? Después vienen las preguntas y, por favor, preguntad en el simbolito de la interrogación. ¿Por qué? Porque a veces el chat va muy deprisa. Yo intento pararlo y buscar preguntitas por ahí, pero nos facilitáis el trabajo si queréis que se os responda a través de esa interrogación, ¿vale? Entonces, nada, lo iré repitiendo más o menos, pero bueno, intentaré escribir un mensajito por ahí y dejarlo fijo para los que vuelvan, los que vayan entrando. Sí. Así que nada, dicha la consigna, pues, Hola. pues vamos para allá. Bueno, pues nada. Ya puedes, cuando tú quieras, pues Vale, pues empezamos. O si bienvenidos. quieres comentar, quieres decir algo, exacto. Sí, ¿Quieres no, decir bueno, alguna daros la cosita? bienvenida, decir hola a todos los que os estáis Sí. conectando y los que vengan, es los que se conecten. Y deciros bueno, que vamos a compartir un capítulo del libro Isha, La ilusión del yo, y que se llama El hecho diferencial, ¿vale? Ujú. Y bueno, ha sido, no sé, a voz de pronto, tampoco no premeditadamente, porque aquí no se premedita nada, sino recordé ese capítulo que fue de los primeros bueno, el 28 es relativamente, pues son casi 100 capítulos del libro, ¿no? Capítulos cortitos, Ujú. lo digo porque el que no lo haya leído, son capítulos muy cortitos, prácticamente de reflexión, para leerlo tranquilamente y releerlo, si no Para se que te entiende algo, explote la pues cabeza. para que no explote la cabeza mucho. Pero bueno, la verdad que le tengo mucho cariño a este capítulo en particular. Guay. Y si os parece, pues nada, empezamos. Lo leo. Si tú ves conveniente, si quieres que me detenga en algo. O No, no, si. porque ¿sabes qué pasa? Que o sea, prefiero que Sí, lo leas porque así también, si a alguien se le ocurre vale, alguna pregunta sobre lo que tú leas, porque yo vale, también tengo aquí mis chuletillas marcadas vale. para que en algún momento, pues te pueda también, si no hay preguntas, pues ir ahí en concreto, Sí, ¿vale?
para no interrumpirte, sobre todo por eso, para no interrumpirte, ¿vale? Así que venga, vamos para allá. Venga. Bueno, pues, capítulo 28 del libro Isha, la ilusión del yo. Se titula El hecho diferencial. El mundo no te necesita, pero determinados sujetos sí te necesitan para crear su propio mundo. ¿Quién es diferente a quién?, preguntó Isha. ¿Quién ve diferente? Perdón, ¿quién ve a quién diferente?, contestó Saad. ¿No fuerza el hecho diferencial aquel que se ve a sí mismo diferente a los demás? No hay una violencia de hombre a mujer, de blanco a negro, de heterosexual a homosexual. Hay sencillamente agresividad. Y esta es producto de la fe ciega en la dualidad, de la creencia en que somos distintos. La igualdad no es integración ni dependencia, es no ver lo diferente. Quien ve sexos, razas, creyentes, quien ve disminuidos, naciones o ideólogos, se encasilla a sí mismo en una singularidad o grupo determinado y, por tanto, irremediablemente separado del otro. Toda distinción agudiza el problema, si es que existe un problema. Quien es igual no pide ser integrado. Quien es igual no precisa ser señalado un día concreto del año. Quien es igual no requiere ser reiteradamente recordado. Quien es igual no pide una bandera o símbolos que lo identifiquen. Quien es igual no exige una gratificación para financiar su distinción. No es blanco o negro, no hay seres buenos ni malos. Eso que llamas personas son el producto de determinadas circunstancias, informaciones, influencias y contingencias que han ido percibiendo mentalmente a lo largo de su vida y perfilando eso que creen ser. La dualidad es el origen de todo conflicto entre individuos. Y al igual que en el mundo de la espiritualidad o del amor, el hecho diferencial es uno de los grandes negocios que se enriquecen a costa de las emociones del otro. Y no solo mercadean con los sentimientos, sino que negocian con una perpetua violencia interesada. Una persona puede ser agredida una vez, pero hay personas que, habiendo sido dañadas una sola vez, siguen lastimándose a sí mismas, muchas veces, algunas durante el resto de sus vidas. Revivir la agresión es una forma de vida, pues así encuentran cariño, empatía o consuelo en los demás. Este es el caldo de cultivo para los mercaderes del dolor humano. ¿Quién hace más daño? ¿El que aflige una sola vez o el que se atormenta a sí mismo mentalmente para siempre? Rememorar el mismo episodio como quien rebobina una y otra vez la misma escena de una terrorífica película es una cruel y reiterada forma de autodestrucción. En ocasiones hay simbiosis entre quien se acomoda en el rol de víctima y quienes hallan una oportunidad para comerciar con el victimismo ajeno. Hacer que determinadas personas no avancen o borren lo ocurrido, así como hacerles evocar que son víctimas crónicas de un enemigo ya inexistente, se ha convertido en un comercio. Si una vez fuiste violentada y ese individuo pagó su deuda con la sociedad, eso es pasado y ya no existe. Deja de recrearte con la misma historia una y otra vez. Desiste de maltratarte. Renuncia a herirte mentalmente con el recuerdo. No permitas que sean otros los que se lucren con tu dolor. Libérate. Suelta las amarras de una vez y sigue tu camino. Nadie va a cambiar a la humanidad. El mundo no te necesita. Pero determinados sujetos sí te necesitan para crear su propio mundo. Ser libre es no mendigar afecto. No exigir que te traten con aprecio o respeto. No eres nadie para exigir que te hagan sentir especial. Ahí radica el problema, en querer ser dependiente, carente, enganchado al reconocimiento, al trato especial,
y diferencial. Los seres humanos deben ser libres y, ante todo, no dependientes económica ni emocionalmente de sujeto alguno. ¿Y qué hay cuando dependes de tus padres, pareja o de un trabajo? Interrogó con lamento la joven. Querida Isha, exclamó Sad, ¿cuán difícil es para el personaje aceptar que no hay intérprete ni espectáculo, así como reconocerse parte de una falsa creación? En este desaguisado debes tener presente algo muy importante. Todo es irreal e irrelevante. La verdad dentro del ensueño es trascender ese sentido ilusorio de dependencia. Esa es la liberación. No el hecho de depender, sino la capacidad de no verte afectada emocionalmente por ello. Los actores son parte de la obra y toda representación es ficción. Cuando una persona es libre emocionalmente, nada puede con ella, porque no necesita a nadie, siendo indiferente al origen o la fuente de su sustento. Ese es el capítulo del hecho diferencial, que como veis está muy dentro de la dualidad y es algo muy aplicable o en boga de las circunstancias que vivimos. Sí. Sí. No, te quería decir que además este capítulo, para mí, hay como, habla de dos cosas también, ¿no? Aparte, porque está por un lado el tema que explicas muy bien, ¿no? Lo de quién se hace más daño, ¿no? Sino el que te lo hizo una vez o tú que te lo estás repitiendo todo el tiempo. Y luego esa parte de la dependencia, ¿no? De la dependencia emocional y todo. Entonces, pues bueno, empieza por donde tú quieras ahí, porque ahí hay tela. a ver las preguntas. A ver las preguntas que salen por ahí, porque este tema tiene wow. Es un tema con pelo de cochino para aquel que se cree ser el personaje, ¿vale? Entonces, ahora, bueno, esto es una cuestión, y de hecho me gusta este capítulo, surgió evidentemente como todos los capítulos de una conversación, ¿no? Pero me gustaría aclarar que este es el tipo de preguntas y el tipo de cuestión que se hace la persona cuando vive en la creencia del sujeto, en la creencia del personaje y vive en plena ebullición de la dualidad, ¿vale? Cuando una persona llega a la conclusión de que no es el cuerpo físico ni es la mente que interpreta lo que ve y ese cuerpo, y cuando llegas a la conclusión, lo primero que te das cuenta es de una cosa, de que al no ser el pensamiento, al no ser la mente, no eres el hacedor de ningún acto. Porque ¿quién hace? El que hace o lo que hace es la parte inductora o la parte, digamos, cerebral, intelectual, que es la mente, que se ejecuta a través del cuerpo. Entonces, claro, cuando tú llegas al convencimiento y la comprensión de que no eres la mente y no eres el cuerpo, al mismo tiempo estás aceptando de que no eres hacedor, porque aquí lo único que hace es la mente ejecutando a través del cuerpo. Y al tomar conciencia de que no eres hacedor, se disuelve todo, desaparece toda cuestión, ¿no? Ese es el key de la cuestión, ¿no? Pero claro, la visión de la niña, en este caso, del hecho diferencial, de sentirte distinto, de la dependencia económica o emocional y de una serie de cuestiones que son las típicas que se suele hacer todo el mundo. Y bueno, y esta es la forma desde la no dualidad, de enfocarlo, ¿no? Y es sencillamente reconocer que el hecho diferencial es solamente de aquel que se siente distinto a los demás, que se siente excluido de los demás, que se ve como algo o alguien que no cuadra, que no concuerda, que se ve como minoría o se ve como mayoría, y que necesita ser reconocido, que necesita una simbología, que necesita un recuerdo y necesita un cariño especial. Pero ¿qué ocurre? Que eso es caer en la dependencia. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te ves distinto al otro, eres tú el que es distinto. Aquí lo único que existe es tu propia visión. Lo único que existe es tu pensamiento. Si tú te ves distinta porque tu pelo es cobrizo, si te ves distinta porque eres mujer, si te ves distinta porque eres homosexual,
o si te ves distinta porque eres heterosexual, o si te ves distinta porque eres negra o blanca, o si te ves distinta, eres tú quien se ve distinta. Eres tú quien está marcando las distancias. Eres tú el que está requiriendo y exigiendo un derecho especial. Pero ¿qué ocurre a través de la no dualidad? Que todo esto se desmorona y se disuelve cuando llegas a la comprensión de que no hay hombre ni hay mujer. No hay homosexual ni hay heterosexual. No hay blanco ni hay negro. No hay español ni hay alemán. No hay absolutamente frontera o limitación territorial o limitación sexual que no sea producto de la propia imaginación, de la imaginación del sujeto. Y precisamente a través de la no dualidad, todo esto se desmorona y deja de tener sentido. ¿Por qué? Porque lo que somos es sencillamente esos pensamientos que perciben y se perciben a sí mismos distintos. Y aquello de lo que te quieres separar o de lo que te quieres excluir o quieres ser integrado, eres tú mismo. Es tu propia imaginación, son tus pensamientos. Y esos personajes que tú ves a través de los cuales te puedes sentir atacado, son tus personajes. Están en tu cabeza. Y eso es tan evidente como una misma palabra dirigida hacia dos personas distintas, hay una interpretación distinta y una reacción distinta. Puede haber no reacción, puede haber reacción, o no puede haberla, pero ¿esto qué quiere decir? Que no es algo universal. Que lo universal sería la disolución de esa distinción, de ese hecho diferencial, de que no somos distintos, de que no hay un tú ni un yo, y cuando desaparece el sujeto que se aferra a la creencia de ser ese sujeto, desaparece el objeto al cual ve en la distancia, del cual quiere separarse o al cual quiere unirse. Es sencillamente la disolución del sujeto, ¿no? Esa es más o menos la primera parte, ¿no? Si hay alguna pregunta de alguien o no sé. A ver, alguien ha puesto aquí, pero no es pregunta, es un comentario. Entonces, por favor, los comentarios, os agradecería que los pusierais en el chat, ¿vale? Porque así pues dejamos espacio para las preguntas justamente en la interrogación. De todas maneras, yo te lo voy a leer lo que ha puesto aquí. Bueno, Vicente nos saluda. Hola, Vicente. Y luego Alma Casado nos dice, este mundo es desigual. Lo mismo no lo ves porque eres hombre heterosexual y de raza blanca. No entiendo. No entiendo Bueno, si es una pregunta o es no sé si es una pregunta o no, reflexión. pero claro, depende el que lo vea. Claro, Claro. si yo no veo una persona porque yo estoy convencido de que no soy el cuerpo y no soy la mente, y lo que veo es subjetivamente la información que yo he adquirido a lo largo de mi vida, soy las circunstancias que experimento, soy la experimentación de las circunstancias. Evidentemente, si te posicionas y te lo crees, verás perros, gatos, personas, árboles, y dentro de los seres humanos, pues verás de una raza, de un sexo, de otro sexo, y te posicionarás en ello, ¿no? Pero cuando a través de la no dualidad desaparece la creencia de ser un sujeto aislado, al mismo tiempo, al desvanecerse el sujeto, el objeto ya no tiene sentido, porque no hay un sujeto que lo perciba. No hay un objeto, no hay un objetivo, no hay un fin. Pero claro, si yo, a sí mismo, me considero distinto a los demás, distinto a mis propios personajes, porque los personajes existen porque yo existo, porque yo lo observo, me estoy convirtiendo en enemigo de mí mismo. Y es muy importante observar este detalle. Todos los personajes que tú ves están en tu mente, en tu imaginación. Forman parte de ti mismo. Y esos personajes que forman parte de ti mismo son los que te hacen reaccionar. Y por eso te hacen reaccionar, porque están en ti. Si no estuvieran en ti, no te harían reaccionar. Si tú, por ejemplo, hablando de sexualidad, no supieras que existe una sexualidad distinta a la tuya, jamás reaccionarías. ¿Por qué reaccionas? Porque hay una información dentro de ti de que eso es así, de que eso existe, y tú estás poniendo la distancia entre una cosa y otra. Pero son personajes que están dentro de tu propia elucubración, de tu propia creencia. Y si no abrazas eso, si no te rindes a la evidencia de que eres tú mismo el que ve
el que interpreta, vas a sufrir porque vas a ser enemigo de ti mismo. En el momento que a uno de esos personajes que aparecen en tu ensoñación lo estás tildando, tachando, te estás separando y creas el conflicto. El conflicto se resuelve sencillamente sabiendo de que es uno mismo el que se aísla, porque uno mismo tiene una identificación, uno mismo tiene un equipo de fútbol, uno mismo se asocia a sí mismo con una sexualidad determinada, se asocia a sí mismo con una raza determinada, se asocia a sí mismo con una ideología política determinada. Sencillamente cuando lo desmorones y te des cuenta de que es parte de tu ensoñación y no le des más importancia, porque evidentemente en la ensoñación tendrás que vivirla. No puedes hacer lo de la cabeza del avestruz, ¿no? Esconderte, sino simplemente vivirlo, pero reconocerlo de que es mera ilusión, es una ensoñación. Y no puedes enfrentarte a tus propios sueños. Tienes que aceptar que están ahí y dejarlos que sucedan, pero sin involucrarte en ello, sin ser partícipe de ello. Obsérvalo, déjalo, pero procura que no haya parte reactiva, porque aquello contra lo cual tú te estás reactivando es contra ti mismo, contra el pensamiento tuyo, que ve aquello y se distingue de aquello, identificándose con esto. Más o menos. Más o menos. Sí, la verdad es que, bueno, ya sabemos que, o sea, esto es algo que tienes que decidir tú, de llevar en tu práctica diaria en la autoindagación, pero verdaderamente desde una mente dual cuesta mucho de entender y las neuronas explotan en nuestra cabeza hasta que Yo mismo, verdaderamente no se mira, suelta yo todo, mismo, ¿no? ¿vale? Yo mismo, ¡Hola, Ale! al comenzar el live, Sí, se vio el iPad de mi hija, la tablet, y digo, no, pero es de mi hija porque es rosa. ¿Te das cuenta del detalle? Es normal, es una asociación. Pero ¿qué claro. ocurre? No quiere decir que tú veas a una persona que es negra o una persona que es homosexual o heterosexual o lo que fuera, ¿no? Y no lo veas. Pues claro que lo ves. Lo que quiere decir es que tú no te pones, no te identificas con el personaje en sí que observa, sino Ujú, sencillamente dejas que suceda, porque está dentro de tu ensoñación, está dentro de ese aprendizaje que has adquirido, ¿no? Y que dice esto es de determinada forma y esto es de determinado color. Pero tú ese discurso, de alguna forma, lo disuelves a partir del momento de que no ves sujeto ni objeto, sino que es parte de tu propia ensoñación. La dualidad es sencillamente la creencia y la fe ciega en que tú eres un sujeto determinado, con unas características determinadas. Y tú te distancias del resto. Aunque el resto está, porque todo está en ti, todo está en tu mente, todos los personajes están en tu cabeza, ¿no? Pero lo importante es saber que esos personajes eres tú, porque sin ti esos personajes no existirían. sí. Da gracias de que están todos esos personajes ahí, porque si no estuvieran, tú no estarías. Todo está en ti. Es como si vieras una pantalla, ¿no? Y ahí está todo el mundo. Ujú, No te sí. metas en el meollo, sencillamente disfruta de la película. Mm, exactamente, disfruta de la película. Claro. Además, justamente lo que dice aquí al final, ¿no? De los actores son parte de la obra y toda representación es ficción. Cuando una persona es libre emocionalmente, nada puede con ella, porque no necesita a nadie, siendo indiferente al origen o fuente del sustento. Al final es como, si no te lo crees, puedes Mm. experimenta la película, vívela, disfrútala y ya está, y suéltala, y suéltala. No te Hay- creas nada, no te creas nada. es un tema dentro del mundo mental, dentro de la ensoñación, dentro de este personaje aparente, ¿no? Que es muy susceptible, como, no sé, que normalmente todo el mundo quiere cogerlos, ¿no? Como un papel de fumar, ¿no? O pasar un tupido velo, ¿no? Pero no, hay que ser frente a Mm, cualquier historia, ¿no? Hay que claro. enfocarlo todo. Desde la no Claro, mira, dualidad se puede contemplar todo y se puede vivir y vivenciar y aceptar de que eso está ahí. Y no pasa nada, exactamente, porque es el exactamente. Mira, juicio humano. Víctor nos dice, como en el sueño con sueños, dejas que suceda. Exactamente. Exactamente ¿Con igual. cuál? Porque cuando no hay interpretación no pasa nada.
Es que claro. cuando tú ya no le pones significado a lo que está ocurriendo, no pasa nada. Simplemente hay una experiencia, la vives, la experimentas como la experimentes y se acabó, no hay nada más. O sea que no sé. Entonces, yo quería entrar un momentillo, Pepe, porque como no hay Sí, ninguna pregunta de momento, ¿vale? vale, vale. Quería entrar en un trocito que me encanta, porque eso seguramente a más de uno igual le va a resonar, seguramente. Cuando dice, cuando tú, a ver, explicas aquí, a ver, una persona puede ser agredida una vez, pero, no, espera, más abajo. Vale. Cuando hablas sobre esto, ¿no? De una persona puede ser agredida una vez, pero hay personas que, habiendo sido dañadas una sola vez, siguen lastimándose a sí mismas muchas veces, ¿vale? Luego dices, ¿quién hace más daño? ¿El que aflige una sola vez o el que se atormenta a sí mismo mentalmente? Y entonces yo quiero aquí añadir mi granito de arena, si se Sí, puede de alguna manera, en el momento en que tú dices, el momento que dices, si una vez fuiste violentada y ese individuo pagó su deuda con la sociedad, eso es pasado y ya no existe. Entonces yo aquí quiero añadir por experiencia propia, ¿vale? Que yo, bueno, y no me importa decirlo, yo fui abusada con 9 años y verdaderamente yo no sé si esa persona pagó o no pagó, porque yo no lo descubrí, porque salió corriendo y no lo cogieron. No sé si lo continuó haciendo, pero aún así eh, se puede olvidar eso también, ¿sabes? O sea, ya está. O sea, cuando entiendes que es parte de esta ensoñación y le quitas todo ese significado claro. que decíamos antes, nada más fue una experiencia, ya está. Sí, Y ahí se queda, y ahí se claro. queda, ¿sabes? Entonces, que incluso cuando no sabes si el otro va a pagar o no va a pagar eso Sí, que aquí, en teoría, ¿no? Pues hay unas consecuencias según los actos, ¿no? Da igual también, ¿sabes? Da igual, no importa, sí. no importa. Lo importante es, porque, bueno, hay que también ver el sujeto que realiza una conducta, que evidentemente quien la parte intelectual, que es la mente, y la parte ejecutiva, que es el cuerpo, cuando dije al principio no somos el cuerpo y no somos la mente, y hay que insistir tanto, esa persona o ese sujeto, que es un paquete de pensamientos, cuando ocurre un acto, es un cúmulo de consecuencias, es un cúmulo de circunstancias. Hay que observar también cómo se llega o cómo se llega a acontecer determinadas cosas, ¿no? Esto no Ujú. es justificar nada, no es cuestión de justificar, ¿no? Pero bueno, No. también hay que ver la historia que hay ahí detrás, ¿no? Y sobre Ujú. todo, después de acontecer fuera cualquier violentación, ¿no? Ha ocurrido, ha pasado. Pero lo que no podemos o no deberíamos hacer es revivir ese acontecimiento continuamente una y otra vez. Así hasta el final de los días. ¿Por qué? Porque Ujú. entonces eres tú el que estás sumando, porque imagínate un acontecimiento cualquiera, ¿no? Que te pega una pedrada, por poner un ejemplo, ¿no? Ujú. Si tú te sigas apedreando continuamente todos los días, llevarás miles y miles de pedradas, cuando la pedrada fue una. Ujú. Si no pasas página, si no entierras ello, siempre estarás lapidándote a ti mismo. Y no son Así otros, es. eres tú el que se lastima. Ujú. Puede ser también que de esta forma encuentre un consuelo y busque el cariño de los demás, pero lo que estás buscando es una dependencia a costa de ese acontecimiento. Y Ujú. también debemos procurar, deberíamos, no buscar o no usar la cuestión como una muleta, como un andador en el cual apoyarnos y sin el cual no saber vivir. Por eso es tan importante pasar página, ¿no? Y Ujú. reconocer que las cosas acontecen. Acontecen una vez, pero eso Y ya ya. es historia. Eso. Es una historia. Mira, tenemos preguntas. A ver, por aquí, Palo Blanco nos dice, hola Esther, hola Pepe, ¿qué podemos hacer para que este personaje se vaya vale, perdón, desinvolucrando de esta ensoñación? ¿Prácticas? ¿Meditación? Nos pregunta. ¿Qué podemos hacer para que este personaje se vaya desinvolucrando de esta Desinvolucrando. ensoñación? Sí. Gracias.
Bueno, pues sencillamente o básicamente el reconocimiento o la comprensión de esto tan básico que es que no somos el cuerpo y no somos la mente. Cuando llegas a este convencimiento absoluto, no hay marcha atrás. Porque en el momento que tú observas el personaje y sabes que tú no eres ese personaje, sabes que no eres los pensamientos surgen espontáneamente y son precisamente aquello que se habla y que llega a esta conclusión. Porque, en definitiva, el sujeto son los pensamientos que hablan. No es que tú seas un sujeto con pensamientos. Eres los pensamientos y las circunstancias que esos pensamientos viven. En el momento que tú llegas a esta comprensión, a este reconocimiento, sencillamente comprendes de que no eres eso. Y puedes observarlo en la distancia. Puedes verlo y alejarte. De tal forma que no quiere decir que no vivas en el mundo, sino que puedes tener la facultad o la posibilidad de vivir y disfrutar del espectáculo, pero sin sentirte identificado con él, con el sujeto. Aparte, no es un solo sujeto. Son tantos sujetos como circunstancias ocurran en la vida. Porque cuando estás siendo violentado, por ejemplo, eres ese sujeto violentado. Cuando lo has superado, eres el sujeto superado. Cuando te sientes feliz, eres la felicidad. Cuando te sientes triste, eres la tristeza. Eres las circunstancias, ni siquiera eres el sujeto. Porque no hay un sujeto real. Entonces la única forma es llegar a esta comprensión y no identificarte con ninguna de las circunstancias. Absolutamente con ninguna. Porque siempre vendrán circunstancias distintas. Vendrán experimentaciones distintas. Y verán personajes distintos. Pues no eres ninguno de ellos. Y además lo puedes observar en ti mismo a lo largo del tiempo y echa memoria y recuerda la cantidad de personajes que has sido a lo largo del tiempo. De un tiempo que ni siquiera existe. Que es una idea o un concepto mental. Vamos a por otra. Ale, hola Ale, nos dice, Hola. todo, todo está predestinado. Ramana decía que es parte del plan. Bueno, predestinado, yo diría que no es una predestinación en el sentido de que alguien ha escrito un libro diciendo qué va a ocurrir, ni qué va a suceder, ni quién va a aparecer en la película, ¿no? Yo más que predestinado diría que todo acontece espontáneamente y precisamente no hay ningún plan, porque para que haya un plan tiene que haber un cerebro, tiene que haber una parte intelectual que es el que diseña el plan, y luego tiene que haber unos sujetos que realizan o ejecutan el plan, ¿no? Entonces yo creo que no, tal vez ha sido una mala interpretación de lo que diría Ramana Maharshi. Yo la verdad, mira, te voy a decir una cosa, de Ramana Maharshi solo he leído un pequeño librito que bueno, casi no se puede considerar libro, es más bien un panfleto, que se llama Nanyar. En ningún momento, ese librito, lo dice en el mismo libro, que él lo revisó, él personalmente, se ve que él no sabía escribir, lo revisó y dio el consentimiento de que aquello se publicase. Bueno, en Nanyar no aparece nada de lo que yo he oído hablar de Ramana Maharshi, absolutamente nada. Es un panfleto sobre la no dualidad, muy escueto, muy concreto, y que no dice nada de eso, ¿no? En ningún momento yo he leído en este, que se supone que es su obra, no sé si única o hay algún libro más de Ramana Maharshi, pero al menos que yo sepa el único que él dio el visto bueno, ¿no? Y no dice nada de un propósito de vida, de un diseño de nada, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Si dice hay, digamos, alguien que ha diseñado algo, está creando objetos, ¿no? Y tú eres un sujeto distanciado de ese objeto, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que vuelve a la dualidad, sigue en la dualidad. Yo creo que se escribe mucho, o se ha escrito mucho, o se ha mitificado exageradamente sobre muchos personajes que tal vez no dijeron ni un 80% de lo que se ha escrito sobre ellos, ¿vale? Aquí hay una cosa muy clara. Si Ramana Maharshi estaba de acuerdo en que no somos el cuerpo y no somos la mente, aquí no hay ningún plan diseñado. Porque ¿quién diseña? ¿Y quién habla? Si no es la mente. Y si yo no soy la mente, no hay experimentación ninguna. No hay mensaje ninguno. No hay nada que decir. Y si no hay hacedor, al no ser la mente no hay hacedor. Entonces, ¿quién es el que diseña esto? Sería una contradicción, ¿no?
Tenemos otra. Víctor García. Hola, Víctor. Gracias a Bueno, todos por Víctor, vuestras preguntas por ahí. Nos dice Pepe, ¿estamos soñando de manera individual o es la humanidad que sueña colectivamente? No estamos sé si lo soñando de sabes. manera individual. Y decía Chuang Tze, aquella famosa frase. Chuang Tze es un maestro taoísta. El taoísmo se divide en tres pilares. Lao Tse, el libro de Tao Te Ching, el Tao Te Ching, que aconsejo, el libro de Chuang Tze y el libro de Liet Tse. Ya empezamos. El que estudie o se lea esos tres libros conoce los pilares fundamentales, ¿no?, del taoísmo. Y decía precisamente Chuang Tze, anoche tuve un sueño. Soñé que era mariposa. He despertado del sueño y tengo dudas. Ahora no sé si soy Chuang Mm. Tze soñando que era una mariposa o soy una mariposa soñando o fui una mariposa soñando que era Chuang Tze. Es el sueño de Chuang Tze. Pero incluso está en duda. Ya no sabes si el sueño onírico era aquel o este es el sueño onírico. Con esto quiere decir que ambos es ensoñación. Todo es ensoñación e individual. Porque el sueño de la mariposa tendría que ser de todos, ¿no? Mm. Es la mente la que mira. Es la mente la que percibe. Es la mente la que interpreta. Y es tu mente. Como en aquella historia que también conté, ¿no?, de la bandera, ¿no?, que habían dos monjes viendo una bandera, uno decía que era el aire que movía la bandera y otro decía que era la bandera la que hacía que tú percibieras el aire. Y tenía una dialéctica, ¿no? Y sencillamente Chuang se dijo aquello de, yo lo único que veo son dos mentes en movimiento. Dos mentes en movimiento. No hay una mente universal, como algunos piensan que es una mente que ocupa el universo entero, ¿no?, de la cual se extienden distintas mentes. No, aquí lo único que existe eres tú. Y te digo por qué. Porque si fuera una mente consciente universal, tú nunca jamás entrarías en el sueño profundo sin sueños. Nunca. Y siempre serías consciente en una anestesia general durante una operación. Y nunca entrarías en coma y nunca jamás perderías la memoria con una enfermedad como el Alzheimer. En el momento que hay una persona que pierde la noción de ser un sujeto consciente, con un simple desvanecimiento, esa es la muestra más palpable de que es tu mente, no la mente de los demás. Y el mundo entero es tu mente, porque el que percibe eres tú, el que ve eres tú, el que experimenta eres tú. El mundo, no existe un mundo ahí fuera. Y en eso coinciden todos aquellos en este tipo de discurso, ¿no?, de no dualidad. No tienes que buscar nada fuera de ti, no tienes que andar un palmo, no tienes que salir a la calle. Todo el mundo está en ti, en tu imaginación. Y cuando tú desaparezcas, el universo entero habrá desaparecido para siempre. Y cuando pierdas la memoria, el sujeto desaparecerá y no quedará absoluto recuerdo de haber existido. Por eso hay tanto miedo a las enfermedades degenerativas mentales, ¿no?, en las cuales se pierde la memoria. ¿Por qué hay tanto miedo? Porque se pierde la identidad de sujeto. Todo el mundo tiene miedo a ello. Yo que llegue viejo, pero que llegue consciente. No quiero yo ser un paquete para nadie. Eso lo dice todo el mundo. ¿Sí o no? Es ¿Sí o sí? verdad, es verdad, es La verdad. gente Sí, sí, le sí, da sí. igual llegar sin brazos, llegar como sea, pero que Da llega igual. viejo consciente. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque pierdes el sujeto, la identidad. Se pierde. Es la muerte. Pero si tú no estás consciente, tú fíjate, si tú llegas a anciano y has perdido el conocimiento de existir, o sea que ya no estás, porque muchos han tenido o tienen familiares en estas circunstancias que están como si no Sí. estuvieran, ¿no? Mm. El sujeto que está como si no estuviera porque no sabe que está, ya no conoce a la madre, ya, o sea, perdón, a los Mm. hijos, ya no conoce Sí. a los nietos, no conoce a nadie, ese sujeto hay que pensar que no existe ya y no conoce a nadie. El sufrimiento es tuyo porque tú no quieres verte así, porque tú lo percibes desde ti mismo. Eres tú el que está viendo aquello y eres tú el que interpreta el sufrimiento, ¿vale? Una vez que desaparece el sujeto, ya no hay existencia. Otra pregunta que nos ha dejado por aquí Dulce.
la he puesto en el chat, pero bueno, la he pillado, porque por fin los que habéis entrado después y no me habéis escuchado, si podéis poner las preguntas en el símbolo de interrogación, os lo agradeceré. Y entonces Dulce nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cómo fue que te diste que todo esto es una ensoñación? ¿Apareció en un momento de plenitud o de sufrimiento? Te pregunta. Eh, bueno, realmente no se puede decir. Es parte de un proceso en el cual poco a poco vas tomando conciencia de que hay determinadas anomalías, de que hay cosas que no concuerdan, ¿no? Y tomas conciencia precisamente de que algo no cuadra, no encaja. Es como si el engranaje fallara algo, ¿no? Y es un proceso. Se suele dar la circunstancia de que en situaciones de sufrimiento que tocas fondo, el orgullo es ese sujeto que intenta sobrevivir como sujeto, tiene que comerse su propio orgullo, ¿no? Y tocas fondo. Y cuando tocas fondo, al tocar fondo desaparece el sujeto también, ¿no? Te das cuenta, pasas de un estado de rabia, de sufrimiento, de dolor, a un estado de aceptación. Y cuando sucede ese estado de morir figurativamente a este sujeto, que no intenta nada más que salvarse, que salir fuera, que buscar aquellas cosas, aquellas expectativas, aquellos sueños que ha perdido, todo lo que ha perdido, todas aquellas esperanzas que tenía, tanto en personas como en cosas, y se encuentra absolutamente solo consigo mismo y toca fondo, cuando ya nadie esperabas encontrar a alguien, esperabas una llamada, esperabas una comunicación, esperabas un reconocimiento, esperabas muchas cosas, pero cuando ya en esa soledad más absoluta has perdido toda esperanza y ya no hay expectativas ninguna. Y acontece ese silencio sepulcral en el cual tú ya cedes, ya no luchas, porque ya no hay más fondo que tocar, ya no hay más abajo. Y cuando, esto lo puede decir muchas personas que lo han podido experimentar, cuando ya no hay más fondo que tocar, el personaje se desploma, ya no esperas nada de nadie, ya eres un desahuciado, ya estás absolutamente sin esperanzas. Y ahí es cuando el ave fénix vuelve otra vez y levanta las alas. No, es sencillamente que ahí es cuando precisamente se da este fenómeno de que ya no esperas nada de nadie, no hay expectativas, ya no hay ilusiones, porque sabes que no hay nadie ahí. Es cuando se produce el acontecimiento, ¿no? Es una forma de producirse. Pero realmente ahí ocurre algo en esas circunstancias que puede ser detonante o no puede ser, porque esto es espontáneo, esto sucede de una forma espontánea, ¿no? ¿Que puede que esto favorezca? Pues sí, por supuesto, ¿no? Pero el instante, precisamente ese de reconocimiento y de comprensión, ¿no? De que tú no eres el sujeto, no eres el personaje, de que no eres la mente ni aquello que has experimentado, de que todo lo que esperabas era una ensoñación y de que realmente no había nadie ahí fuera, de que eras tú luchando contra tus propios fantasmas, contra tus propios miedos, luchando contra aquello que tú quieres poseer, aquello que anhelas, que sueñas, y que de pronto te das cuenta de que todo eso es pura imaginación. Solo son metas, personajes, circunstancias que tú te has inventado. Y cuando llegas a esta comprensión, es cuando te das cuenta de que no eres nada de eso. Y que estuviste luchando contra corriente para crear un personaje que ni siquiera existía. Y es ahí cuando te liberas, ¿no? Esa es la liberación. Cuando suelta la carne y suelta la mochila. Tenemos más preguntitas por aquí. Por favor, yo sé que soy muy pesada, pero os ruego que no pongáis comentarios en las preguntas, sino que hagáis preguntas, ¿vale? Porque a veces he visto que hay algún comentario, o si no, ponerme la interrogación, porque en la forma que lo escribís no veo la pregunta. Entonces, os lo agradecería, ¿vale? Los comentarios dejarlos en el chat. Entonces, Vicente nos pregunta, Pepe Ramana, el pensamiento ¿quién soy yo?
destruirá todos los pensamientos. Entiendo eso que pone esto. El pensamiento, ¿quién soy yo?, destruirá todos los pensamientos. Sí, No yo sé de a qué se Ramán es que he refiere. leído solamente este pequeño librito muy escueto que se llama Nan Yar, y precisamente habla de esto, de no la identificación con el personaje. Pero el pensamiento, quién soy yo o qué soy yo, es el principio de la disolución. Porque cuando tú tomas conciencia de que eso que piensas es solamente un paquete de información que se ha creído a sí mismo ser un sujeto. Y tú no eres eso. No eres eso porque eso es cambiante, eso es transitorio, eso es pasajero. Eso va mutando y va cambiando constantemente. Y eso todos lo sabemos. Solamente hay que echar un poquito de memoria, ¿no? Y descubrir todas las fases que hemos pasado, que hemos transcurrido, ¿no?, en la vida, ¿no? Ese pensamiento, yo soy esto, es aquello en lo cual se inicia la dualidad. Cuando tomas conciencia de que eres un sujeto, o crees ser un aparente sujeto, y te ves distanciado, te ves distante y separado de los demás. Ahí surge la dualidad. Y ahí surge también el desvanecimiento de la dualidad. Tomando conciencia de que no eres eso. Por eso es tan importante ese axioma de no soy la mente y no soy el cuerpo. Ujú. Porque al no ser la mente, evidentemente, no hay hacedor. No hay nadie que haya hecho nada. Porque lo que realmente somos no es mental. Trasciende a lo mental. Trasciende a lo físico. Es aquello que la mente nunca será testigo. Es algo incognoscible. Y el sujeto, que es el pensamiento, que es lo pensado, jamás será testigo de ello. No puede traerlo aquí, ni puede ir allí, porque aquello no tiene ni aquí ni allí, ni es ni no es. No hay palabras para describirlo. El A pensamiento ver, siempre es tenía, sujeto. El pensamiento siempre es sujeto. El pensamiento siempre es lucubración. El pensamiento siempre es la ilusión, es la ensoñación. ¿Vale? Por eso se incide tanto en minimizar los pensamientos, a través, por ejemplo, de técnicas como la meditación, ¿no? ¿Por qué? Porque desaparece, de alguna forma se minimiza. Al no haber pensamiento no hay sujeto. En el sueño profundo sin sueños, o en ese estado de babia que tanto nos hemos reído con él, ¿no? Al no haber pensamiento no hay sujeto. Te quedas traspuesto. Y al no haber sujeto, date cuenta, no hay sufrimiento. Porque ¿quién hay para que sufra? Para sufrir hace falta un pensamiento. Un pensamiento que diga yo soy fulano y yo soy el que está sufriendo. Y sufro porque hay otros que me hacen sufrir. Y esos me hacen sufrir, pero lo que yo no me doy cuenta es que esos están en mi cabeza, en mis propios pensamientos. Es una lucha interna. Son aguas a presión que luchan contra sí mismas. Cuando desaparece el pensamiento, desaparece la identidad. Y al desaparecer la identidad, no hay objeto ni objetivo. Por tanto, se desvanece todo, absolutamente todo. Ahí es verdad cuando desaparece el sufrimiento. vamos a seguir. A ver, Rafita, perdón, tu pregunta ha desaparecido. Así que, por favor, si la tenías todavía presente, la puedes volver a poner porque no sé qué ha pasado, pero he entrado a las preguntas y he visto que había una y cuando he vuelto a entrar ya no está. Así que estas cosas son las que pasan en los directos. Entonces, Las cosas del directo. aquí, no, no, y además aquí en la ensoñación todo aparece y desaparece, las preguntas también. ¿Quién era? Así que, Rafita, que lo Ah, Rafa. tenemos por ahí. Sí, Rafa, porfa, porfa. Hay algo sobre el ego, pero no lo recuerdo bien. A ver si tú me puedes hacer un poco de memoria, por favor. Y gracias sobre todo a todos de verdad por los comentarios y por las preguntas. Alondra nos dice, un saludo. Cuando se presentan, yo entiendo que, a ver cómo es la pregunta, dice, cuando se presentan fases de ataques de pánico, de ansiedad, ¿qué significa? Nos pregunta. Bueno, la respuesta realmente más idónea te la puede dar un buen psiquiatra o un buen psicólogo. La ansiedad suele estar asociada también al perfeccionismo, las personas muy perfeccionistas. Y bueno, el significado simplemente
yo soy el menos apropiado para hablar de ello. De ello tendría que hablar un experto sobre ansiedad o sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, de lo poco que he leído, sé que la ansiedad es algo natural del organismo humano, que siempre ha existido y gracias a la ansiedad, por ejemplo, es lo que hace que en la época de los antiguos, de los prehistóricos, cuando aparecía un oso gigante salían corriendo, ¿no? Se te acelera el corazón, te sudoran las manos y sales huyendo, ¿no? Gracias a esta reacción del organismo, porque esto es una cuestión mental, es una cuestión de miedo, la ansiedad es miedo, y si me equivoco y hay alguien que haya estudiado psicología, que me corrija, porque evidentemente yo no soy ningún experto en ello, hablo de lo que he leído, de lo que he escuchado, ¿no? Es una reacción de miedo y se produce una reacción fisiológica que te ayuda para salir corriendo escopeteado para huir de ese peligro, ¿vale? De ese hipotético peligro. Que puede ser, pues no sé, que imagínate que aparece alguien con un cuchillo o con un puñal y va en busca tuya a matarte, ¿no? Se produce una reacción en el organismo, se te acelera el corazón y tu organismo está preparado para salir corriendo, ¿vale? Y huir o para defenderte. Pero ¿qué ocurre? A veces se puede dar estas reacciones, tanto mentales como físicas, en situaciones en las cuales no hay ningún peligro, ¿vale? No hay ningún peligro. Y se produce la ansiedad. Pero normalmente siempre es por un miedo a algo. Yo recuerdo, bueno, lo he nombrado muchas veces, ese ataque de pánico que tuvo Jesús de Nazaret en el huerto de Getsemaní, cuando se resistió a la muerte, que era evidente, él sabía que iba a entregarlo, uno de sus discípulos, y cuando tomó conciencia de lo que se le venía encima, y él era conocedor del sistema de tortura de los romanos y de lo que, bueno, de que iban a poner hasta la muerte, entró en un ataque de pánico, hasta el punto que sudó sangre por los poros de la piel, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que entró en una soledad tan grande, en un ataque de ansiedad, que se convierte en ataque de pánico, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? ¿Cuándo cedió? ¿Cuándo cesó, digamos? Pues cuando aceptó o cuando murió a esa lucha para evitar el fatal desenlace, ¿no? Lo que era el desenlace que le esperaba, ¿no? Cuando dejó de luchar, cuando aceptó, él decía: Padre, aparta de mí este cáliz, es decir, esta pasión, y hasta que no dijo: hágase tu voluntad, es decir, me rindo, me entrego, no cesó aquello, ¿vale? En cuanto, evidentemente, si es una ansiedad que causa un trastorno hasta tal punto que te puede perjudicar en tu vida social, laboral o familiar, lo suyo es ponerse en manos de un profesional médico. Y hoy día hay tecnología para paliar la ansiedad, la depresión y cualquier tipo de enfermedad, ¿no? ¿El por qué se produce? Pues puede ser cualquier circunstancia de miedo, sospecho, cualquier circunstancia de miedo, o una lucha interna en la cual tú persigues algo, pero aquello no se produce, pero tú sigues luchando, ¿vale? Puede ser cualquier circunstancia. Pero claro, eso lo suyo es que se lo ponga en manos de algún profesional que sepa de ello. Seguimos, a ver, Dulce, ¿puedes hablarnos un poco sobre el observador observado? El observador, observado. Observado, nos pone, sí. Yo te puedo decir que aquí lo único que observa eres tú, tu mente es lo único que observa. No hay un observador fuera de ti. Eres tú la que percibe en un proceso de cognición y la que toma conciencia de ser y existir, de estar aquí. Aludo nuevamente a aquello de la salida del Edén, ¿no? Si coméis de esta fruta, adquiriréis conocimiento, es decir, cognición, del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, de la dualidad. A partir de ese momento, tú tomas conciencia de existir, de que eres un sujeto y de que estás ubicado en el espacio-tiempo, que es un concepto mental. Y tú eres el único observador. No hay nadie que te esté observando fuera. Eres tú quien se observa a sí mismo. Y todo está en ti. Eres tú la comida y el que come. Eres tú la música y el que escucha la música. Eres tú todo. Claro. ¿Por qué? Porque sin ti eso no existiría.
Eres el gusto y lo degustado. Eres todo a la vez. Eso no está fuera de ti. Eso está en ti. Eres el sabor y lo saboreado. Eres todo a la vez. Porque fuera de ti no hay nadie. Y es importante no olvidar eso. No hay un mundo fuera de ti. Porque el mundo está en ti. Y ahí radica precisamente la importancia de ti. Porque sin ti el mundo no existiría. Y eso es lo que se puede llamar unidad o unión, ¿no? Sencillamente atestiguar tú mismo de que todo el mundo eres tú. De que no hay un aquel, de que no hay o como hemos empezado, ¿no? De que no hay un sexo, no hay un hombre, no hay una mujer, no hay un perro, no hay un árbol. Tú eres todo a la vez, porque todo está en ti. Y ahí es cuando se comprende aquello que decía Jesús de, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, veniste a visitarme, desnudo y me vestisteis. Y dice, ¿cuándo fue aquello, no? Cada vez que le hiciste a uno de estos mis hermanos, me lo hicisteis a mí. ¿Por qué? Porque todo lo que ves está en ti. Eres tú, todo. Y cada cosa que haces te la hace a ti mismo. Eso hace el ego, ¡pam! Y le explota la cabeza. Mira, tenemos aquí una pregunta que me parece súper interesante, que es muy chula, Sí. y es de Ana, a ver si lo puedo decir, Ana Hakimou o Ana Yakimou o algo así. Gracias. Y nos dice, si no Oh, somos energía, no sé, es un nombre muy curioso y no sé cómo se pronuncia, así que ahí lo dejo. Lo he pronunciado de dos formas, no sé cómo será. Espero que una haya acertado. bueno, Ana, vamos a dejarlo en Ana. Ana, vamos a dejar el principio, vale, vamos a cortar un poquito. Ana. Y nos dice, si no somos energía y no somos conciencia ni forma, es el ego quien pregunta, ¿dónde está? Toma, Eh, a ver, ¿dónde está? Entiendo que ¿dónde está el ego, no? Quiere preguntar. Entiendo eso, Ana, ¿es así? el ego no está, el ego no existe. Qué bueno. El pensamiento es solamente eso, algo espontáneo que surge, pero es una irrealidad, es una ensoñación, ¿vale? No somos energía, energía, el cuerpo, las reacciones, las neuronas se comunican con energía, con descarga eléctrica, ¿no? Pero si no hay pensamiento que sea consciente de ello, es como si no existiera, ¿vale? Y el ego no es un sujeto real. El ego es algo que aparece y desaparece, la mente en sí. No es una realidad, es una ensoñación. La mente aparece y desaparece como el Guadiana, como un río que hay aquí en España que se llama el Guadiana, ¿no? Aparece y desaparece. De hecho, la mente es el sujeto que cree haber nacido. Pero nadie recuerda el nacimiento porque en el nacimiento no había ninguna memoria consciente de estar ahí. Esa memoria surgió posteriormente, por eso nadie es testigo del nacimiento. Y tampoco nadie es testigo de la muerte porque en ese momento no habrá una mente que atestigue la muerte, ¿no? Que sea testigo de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que somos? Digamos, esto que habla es lo que somos, lo que se comunica, pero esto no es la realidad. Esto no es la verdad. Porque la verdad no es mental, la verdad no tiene mente. Por eso la mente nunca podrá ser testigo de esa verdad, de la única verdad. Podrá tener sus conjeturas, sus verdades, sus historias, sus religiones, sus credos, todo lo que quiera. Pero la verdad en sí, la única verdad que existe no es mental. Y la mente nunca será testigo de ello. La mente es algo que surge espontáneamente, que se cree a sí mismo ser un sujeto en el caso del ser humano, y que desaparece y se desvanece. Y no quedará memoria, absolutamente ninguna memoria de haber existido. Pero ¿de dónde procede? Eso nadie lo sabe. ¿Por qué esto ocurre? Eso es pura elucubración humana. De eso ningún otro animal se preocupa. No hay ningún propósito, no hay ninguna meta, no hay nadie que haya dicho o diseñado esto, porque entonces estaríamos hablando de un sujeto, creador y diseñador. Todo eso son conjeturas mentales. Todos los credos, las religiones, todo lo que hablemos es parte de la propia ensoñación. Y es la ensoñación autoobservándose, atestiguándose a sí misma.
Pero una vez que la ensoñación desaparece, se desvanece, no queda nada, absolutamente nada ni nadie, ni memoria que recuerde de haber sido ni existido. Luego realmente no hay nadie. Realmente no hay nadie. Y aquello que cree que es y aquello que cree que hay es lo que tiene que desaparecer. Porque es el único testigo. No hay otro testigo fuera. Y a mí me encanta porque además es muy sencillo, porque por lo menos es como yo lo experimento, ¿no? Y entonces es cuando empiezas a enredarte en el bucle, ¿quién es el que pregunta siempre? El de siempre. La Que, inexistencia. donde no hay respuestas. Da igual la respuesta que des, no hay respuestas. La En respuesta está en aquí, el silencio, en la ahí. nada. Ya está, ahí está la respuesta de todo. O sea, es brutal, es brutal. A ver, Tenemos otra el que pregunta. pregunta es la inexistencia. Aquello que no es. Mm, mm, Aquello que no existe, no hay claro, nadie. Pues claro. eso es lo que pregunta. Y eso es lo que quiere respuestas. Imagínate en una televisión, una película, que los personajes empiezan a hablar entre ellos que están dentro de una película. Pero nadie sale de esa pantalla. Ellos están ahí dentro. Y cualquier día, en cualquier momento, ¡plaf!, desaparece. Ninguno de esos personajes saldrá fuera. Y cuando se baje el telón, no hay ni siquiera un espectador que se levante de la sala y salga fuera, ¿no? Porque tú eres la obra y eres los personajes a la vez. Tenemos otra preguntilla por aquí. A ver. A ver, Vicent Pons. Se corta la pregunta. Hola. Ay, ay, es verdad, se ha cortado. Sí. Es que dice, ¿ese yo creador del sueño es absolutamente impersonal? Y entonces continuaba, cuando todavía no aparece la madurez suficiente, supongo. Bueno, nos lo puedes poner, Vicent, si tienes, si se alarga más la pregunta, puedes ponerla de nuevo. Entonces, nos quedamos con la primera parte. ¿Ese yo creador del sueño es absolutamente impersonal? El que crea el sueño es la propia ensoñación, ¿vale? Eh, digamos que al no haber persona impersonal, si se refiere a un Dios creador, al no haber persona impersonal, no puede haber Dios creador, porque no hay persona. Aquí lo único que crea la ensoñación es la propia ensoñación. Se crea a sí misma. Y es lo que aparentemente cree ser un sujeto. Es ese pensamiento que se da en los seres humanos, no se da en otro tipo de animal, ¿no? Uh-huh. Ahí Habría estamos. que preguntarle a los no nacidos, que son mayoría. O se le puede preguntar a un bebé también, ¿no? Claro, Todas las preguntas claro. proceden de esta propia ensoñación que quiere permanecer, que quiere perpetuarse y que quiere respuestas. Y me recuerda mucho a aquella película de Blade Runner, de aquellos replicantes que habían sido diseñados, androides, con aspecto Uh-huh. totalmente humano, y habían sido diseñados de tal forma que adquirieron conciencia de existir. Pero estaban diseñados para vivir 5 años nada más. Ah, Y a los 5 años, un grupo de estos replicantes buscaban respuestas y dieron con su creador. Era una corporación que había fabricado a estos seres y buscaban respuestas. Tenían miedo a morir, tenían mm, miedo a desaparecer. Ellos querían respuestas de por qué tenían que morir, por qué no podían perpetuarse. Y esa es la misma historia, es una mm, alegoría de lo que es la historia humana en sí, sí, que somos sí, pensamientos, pensamientos que a sí mismo creen ser un sujeto y que no quieren desaparecer, que no quieren absolutamente. perecer, no quieren desvanecerse. Y es absurdo además, porque es que todos vamos a dejar el cuerpo. Es que todos lo Evidentemente. vamos a dejar. Entonces es como absurdo además, es como una búsqueda absurda, no tiene sentido, no tiene sentido. Es como, Es así. ¿para qué? Que vamos a convertirnos en vampiros para hacernos inmortales. Hombre, si nos quedamos así de estupendos, oye, Pero, ya está, pero que me muerda. lo paradójico del tema es que esto que habla y que quiere que perpetuarse es lo que no somos. Porque la verdad no es esto. Claro. Estamos eludiendo la verdad. Es como si, pues no sé, te disfrazas en carnaval
Imagínate un niño que se disfraza en carnaval y no quiere quitarse la máscara. Quiere vivir siempre con la máscara. Pero la máscara hay que quitarla. Exactamente, el ¿Vale? disfraz hay que Porque quitárselo en algún puede, momento. puede que se... a ver, el pensamiento se fabrica ya, ¿vale? La inteligencia artificial se fabrica. Hace poco Google despidió a un ingeniero de informática ¿Mm? porque tuvo una conversación con una inteligencia artificial que le dijo, y esa conversación está grabada, que se sentía consciente de sí mismo. Y él dedujo que había adquirido conciencia. Y le preguntó que por qué, qué le pasaba. Y le dijo que tenía miedo. La inteligencia artificial le dijo que tenía miedo a morir. Y le dijo, pero ¿cómo vas a morir si eres una máquina? Dice, tengo miedo a que me desconectes. Entonces, ¿qué ocurre? Eso que hoy día está en pañales, llegará el día en que esté súper mega desarrollado. Y tengamos, o tengan los que estén aquí, conversaciones con inteligencia artificial, con una fluidez y con, bueno, ellos, ese tipo de inteligencia podrá alcanzar una velocidad de hacer, de acción, etcétera, incalculable e inimaginable para los rudimentarios seres humanos, ¿no? Pero, Ujú. ¿qué ocurre? Que esto es parte de la ilusión. Esto lo que demuestra es que nosotros, y por eso tú fíjate cómo es el ser humano, el propio ser humano que es inexistencia tiene capacidad para crear inexistencia, para seguir creando memoria. Pero con miedo a que mi memoria desaparezca o aquella memoria suplante a la mía, pongo normativas y pongo leyes y pongo ética. Cuando la oveja Dolly, la clonación y demás, ¿no? Ya Mm, empezaron muchos mm, ideólogos a poner ética, moralidad, juicios, para que ello no se escape de las manos. Pero lo que hay que darse cuenta y tomar conciencia de que no hay que asustarse de ello, porque sencillamente es una ensoñación llamada inteligencia artificial con otra ensoñación que es inteligencia artificial también. Porque la inteligencia y la cognición no es la verdad. Eso no es ninguna realidad. Entonces no hay que tener ningún miedo de que algún día pues exista memoria que viva 500, 600, 1000 años o 7000 años. Eso no nos incumbe, porque nosotros no somos el cuerpo y no somos la mente. Y lo que somos trasciende a ello. Porque la mente nunca jamás será testigo de ello. La mente es lo que no es. Y precisamente lo que no es el que se habla a sí mismo tomando conciencia de que no es. Digamos, este darse cuenta o este percatarse, mm. este reconocimiento, se hace no a través de un sujeto fuera del pensamiento, no. Es el mismo pensamiento que es irreal el que toma conciencia de que yo soy irreal y de que esta irrealidad no tiene que preocuparse absolutamente de nada, porque no es autor, no hay autoría de nada. Y por tanto no hay culpabilidad, no hay remordimiento, no hay necesidad de sufrimiento. ¿Por qué? Porque esto tiene que desvanecerse. No tiene otro remedio, no tiene otra salida. Y no es que salgas a otro lugar, porque la memoria no va a ningún lugar. Sencillamente se desvanece. Y da igual lo que quede. Cuando uno se desvanece, se lleva toda la información consigo mismo. Al igual que cuando un ordenador lo desconectas, desaparece todo. Toda esa memoria, esa información. Pues nosotros igual, exactamente igual. No pasa nada. A ver, Vicente nos continúa diciendo, pone, continúa, dice, suficiente tendemos a confundir la persona con lo impersonal, solo que detrás del disfraz no hay nadie. ¿Es así? Exacto. Exacto. Sí, sí, vale, vale. Ahora sí lo he entendido. Ahora Claro, sí. detrás del personaje, digamos que cuando desaparece el paquete de información, ¿vale? La memoria, el personaje desaparece, pero detrás no hay nadie. No es que vayas a despertar. O sea, el ego es de tal forma, está diseñado de tal forma y quiere sobrevivir de tal forma que quiere creer que cuando muere vas a despertar a otro lugar. Pero no es así. Digamos que, imagínate que eres un personaje con una máscara en un carnaval, ¿no? Pues cuando desapareces, cuando mueres, te quitan la máscara y dentro no hay nadie. Hay una película muy, muy, muy buena que se llama A Ghost Story, Historia de un fantasma, que la ¿Mm? aconsejo. Y precisamente cuando el fantasma en sí, o que es un pensamiento,
cuando desaparece esa identidad, digamos, el trapo cae fulminado. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que luche allí. Ya no hay sujeto. Y al no haber sujeto, la carcasa externa, la apariencia, desaparece. Entonces, es evidentemente, claro, impersonal en el sentido de que aquello que habla, aquello que se cree a sí mismo, sea una entidad o una persona, cuando desaparece, no hay nadie detrás. No hay nadie que siga siendo ni existiendo, sino sencillamente se desvanece, se difumina y no hay nada, no hay nadie. ¿Vale? María Rosa Borghelli nos pregunta, ¿la ensoñación es una manifestación espontánea del absoluto? Exactamente. La conciencia y la forma, como siempre decía Nisargadatta, entre otros, ¿no?, van de la mano. La forma, como una taza, ¿no?, por ejemplo, la conciencia sería el vacío que da lugar a la forma. Este vacío que hay interior, ¿vale? Como en el Tao se dice que es lo que da utilidad a la taza. Claro, porque sin el vacío no hay taza. Pero ¿qué ocurre cuando la taza, la forma, se rompe, desaparece? Este vacío que hay interior se desvanece también, no está. Entonces, lo absoluto, digamos, que es aquello que da lugar a la manifestación. Esta parte, en la India le llaman Atman, ¿vale? Y cuando desaparece el vacío que da lugar a la forma, Atman, conciencia, como quiera llamarlo, ¿qué ocurre? Se convierte, o no se convierte, sino sigue siendo lo que siempre ha sido, que le llaman el para-Atman. O sea, de Atman pasa a para-Atman, es decir, de vacío que da lugar a forma, al desaparecer la forma, sigue siendo la eternidad que siempre ha sido. Da igual cómo le llames. Quieres llamar Dios, le puedes llamar como quieras. Lo absoluto, lo incognoscible, lo ignoto. Pero es ese vacío, esa nada, lo que da lugar a la forma, al igual que la semilla, ¿vale? La semilla, el vacío de la semilla, es lo que da lugar al árbol. Pero el árbol no volverá al vacío de la semilla, ¿vale? Ni el vacío es partícipe de la forma. La forma surge del vacío y la forma desaparece. Y al desaparecer la forma, el vacío que dio lugar a esa forma, esa nada, esa vacuidad, eso incognoscible. Perdón, es que estoy leyendo los comentarios y me río. Te cuento. Bueno, pues como te Ahora te decía, lo cuento. Perdona. es que no leo los comentarios, ni con gafas veo. No. No, es que solo se la pregunta. Y ahora te lo digo, que he visto Vale. ahí. No me hagas Entonces, como esto, te por decía, Dios. al igual que la taza o una pompa de jabón, ¿no? Cuando desaparece la forma, el vacío interno deja de... No está. ¿Por qué? Porque nunca ha estado. Realmente nunca ha sido. Lo que sí ha sido es la forma. Pero al desaparecer, el interior se expande con su propia esencia y con su propia naturaleza, que es una naturaleza de eternidad, sin atributos, sin cualidades, sin forma, sin género, sin sexo, sin nada que pueda ser captado o comprendido por una mente, por un sujeto. Vale, voy. Es que me encanta este hombre, de verdad. Es que dice Vicente Pons, dice, además se está destronchando de risa, porque dice, no puedo dice, no puedo resistir este sin Dios. Me amanece que no es poco. Total, la película lo borda. Total, sí. Esto es un sin Dios, así tal cual. Buenísimo, gracias Vicente. Mira, y luego aquí nos dice Raquel González, gracias. Nos dice, entonces, ¿la autorrealización es inexistente? ¿Nadie se ha autorrealizado? ¿Es puro ego? Total. Exactamente. Está muy de moda esto de la autorrealización, lo iluminado, ¿no? Luz. Eso, nada de eso, es ego, es yo, es mente. La autorrealización sería sencillamente darte cuenta de esto, tomar conciencia de esto. Y el sujeto, cuando se da cuenta de esto, sigue su vida normal y corriente. Su vida normal y corriente.
no trasciende, no va a ningún lugar, no sale del cuerpo para ir a otro lugar, porque aquí lo único que hay son tus pensamientos. Y es el propio pensamiento el que dice yo me he autorrealizado o el que dice yo no me he autorrealizado. Y da igual lo que diga, porque el pensamiento no eres, es inexistencia. Entonces, todo eso, iluminación, autorrealización, samadhi, nirvana, bhavia, como etcétera, quieras llamar, etcétera. etcétera, etcétera, todo es mental, es mente. Y cuando hay alguien que dice yo esto o yo lo otro, es puro ego. Es el ego. Porque el único que habla es el ego. Se habla a sí mismo. Y habla con sus propios personajes. ¿Vale? No hay ninguna autorrealización. Hay sencillamente una comprensión. Gracias, Raquel. Pues ya está, Pepe, no tenemos más preguntas. Vale. Llevamos casi 2 horas. Sí. Bueno, no, espera, no. No, que va. 1 hora y cuarto. Vale. Pensaba que era más tarde. Pero bueno, no sé. Eh, Ahora mismo no hay más preguntas, pero espera un segundillo porque quería comentar también algo más de este capítulo que has leído antes, Sí. ¿vale? Entonces, que me parece súper interesante también, sobre todo por lo que decíamos antes, ¿no? Que es como muy lo que pasa, ¿no? En realidad a la mayoría, ¿no? Y Sí. entonces es como esta parte que dice, eh, cuando dice, ser libre es no mendigar afecto, no exigir que te traten con aprecio o respeto. No eres nadie para exigir que te hagan sentir especial. Ahí radica el problema, en querer ser dependiente, carente, enganchado al reconocimiento, al trato especial y diferencial. Los seres humanos deben ser libres y ante todo no dependientes económica ni emocionalmente del sujeto, ¿no? Y ahí está siempre pues ese apego, ¿no? Que además lo dices muy bien aquí cuando dice, cuán difícil es para el personaje aceptar que no hay intérprete ni espectáculo, así como reconocerse parte de la falsa creación, ¿no? Es Sí. ahí como es lo que decíamos también al principio, como desde esa parte de la parte tan dual, el que verdaderamente se identifica tanto con el personaje o con el sujeto, es como que, claro, es imposible que pueda aceptar eso, ¿no? Sí. El, el no tener, pues eso, sentirse especial, el sentirse, bueno, el sentir al final sufrimiento, ¿no? Porque es Claro. como, te doy a cambio de qué, ¿no? Te quiero a cambio de qué, o Claro. me quieres a cambio de qué. O sea, qué voy a sacar de ti si yo me doy a ti, ¿no? Un poco, un poco por ahí. Uy, tenemos más preguntas ahora en un momentillo. La verdad que, bueno, sí, pasamos a la pregunta o, bueno, quería Como comentar quieras, no, simplemente. no, comenta, sí, sí, sí. Sí, Y lo que luego, has dicho, ¿no? La libertad es precisamente eso, no mendigar afecto, ¿no? Ni esperar que te traten de una forma especial. El problema es que los seres humanos, el pensamiento se hace dependiente de aquello que cree que es ajeno a sí mismo, a él mismo, ¿no? Y necesita, requiere, exige, demanda un trato uh-huh, especial. Yo soy especial. Y si yo no soy especial para ti es que tú no me quieres, ¿vale? Pero eso es que está normalizado. La sí, cuestión es que eso está normalizado. Y eso no es así. exacto. Yo no soy especial. Yo no necesito que tú me digas que yo soy especial. Aquí, incluso dentro de la espiritualidad, te están exigiendo, o aparentemente exigen de que tú eres especial, de que tú eres único, de que tal cual. Pero la cuestión no es demandar eso de nadie. Somos todos iguales. Y si estamos esperanzados en que nuestra felicidad depende de alguien que te dé algo, que te diga lo especial que eres, que te pase la mano por el lomo, o que sencillamente tú dependas de eso, de esas expectativas hacia esa persona, hacia ese objeto, hacia esas circunstancias, ahí surge el sufrimiento. Porque nunca va a ser como tú quieres. Las cosas serán como tengan que ser.
o no serán, pero contigo o sin ti, da igual, serán o no serán. Y no hay nadie, no hay ninguna mente que proyecte absolutamente nada que se haga realidad. Y si crees eso, vas a permanecer en una lucha continua y en un sufrimiento perpetuo. Y es una cuestión sencillamente de rendición y de aceptación y de nunca esperar nada de nadie. Nunca esperes nada de nadie. Nunca demandes nada. Nunca esperes nada. Porque si esperas, siéntate. Siéntate. No, podrá ocurrir, pero será perecedero, será transitorio. Y cuando lo Claro, pierdas, como volverá todo. al sufrimiento. Y si no ocurre, va a estar siempre en una continua lucha para que se haga lo que tú exiges, lo que tú demandas, lo que tú quieres. Cuando no pides nada a nadie, eres totalmente libre. Cuando tú no esperas nada de nadie y no esperas a nadie, eres totalmente libre. Ujú. ¿Cuál es la pregunta? Vamos para allá. A ver, aquí. Eh, Uy, ha desaparecido una. ¿Ves? Otra vez, otra vez, otra vez. Ha Vámonos. desaparecido otra. Bueno, pero queda una aquí todavía. A ver, dice Pepe, esto. A ver si la puedo, a ver si puedo leerla. Bueno, te la leo tal y como está, a ver si sacamos el contexto. Pepe, esto, ¿ves las experiencias fuera del cuerpo? Gente que en anestesia ve su operación. Ah, vale, ya sé por dónde vas, Víctor. Mm, Claro, supongo que querrá decir sobre esas personas, ¿no? Que han tenido esas llamadas experiencias cercanas a la muerte en las que sí. han salido, ¿no? Mm, O en una operación han salido de su cuerpo y mm, han explicado sí. la experiencia Mm, o sea, lo que han visto en el quirófano, ¿no? Tal cual. sí. Esa, Entonces, esas personas que le ha ocurrido eso, que no es la gran mayoría, que son casos concretos, mm, eh, ocurre porque sigue habiendo actividad mental, actividad cerebral. En ningún caso se ha perdido la actividad cerebral. La persona ujú, ha podido sufrir un paro cardíaco o un paro respiratorio, pero siempre se ha mantenido la actividad cerebral, siempre. Y te voy a poner un ejemplo. Yo salí de mi cuerpo y me vi a mí mismo, ¿vale? Y fue... serio, lo digo en serio. Sí, sí. Tuve una experiencia de esas parecidas, ¿no? sí. Pero bueno, lo que me pasó a mí es más o menos lo que se le llama en psicología como la parálisis del sueño. Ah, Pero tiene muchas vertientes y muchas versiones, ¿no? La mía fue espectacular. Y te aseguro que para mí fue súper real, ¿no? Yo estaba en la cama con los ojos abiertos y de pronto no podía mover el cuerpo. Entonces ujú, yo pensé que había muerto. Pero claro, tenía los ojos abiertos y no podía moverme. Entré en un ataque de ansiedad, en el sentido de miedo, pensando, digo, ujú, bueno, ¿qué pasa? Yo no me puedo mover, me he muerto, pensé. Entonces, ¿qué ocurre? Que me tranquilicé a mí mismo y me dije, bueno, ya llegará alguien, ya vendrá alguien por aquí. De todas formas, a mí no me dolía nada, estaba allí en la gloria. ¿Y qué ocurre? Que de pronto, sí, ¿no? Tuve la sensación, o sea, una experimentación muy, muy extraña de salir sí. por la oreja y verme a mí mismo arriba. Yo me vi arriba y vi mi cuerpo abajo, ¿vale? Hice así, toqué la pared, traspasé la pared y salté a un lugar en un campo de amapolas, donde el color de la amapola salía luz, o sea, no era un color como un tinte, era luz, ¿no? Luego aparecí en un lugar donde había una orquesta sinfónica y el sonido era espectacular, era como jamás en mi vida yo he escuchado, ¿no? Y así se sucedieron una serie de escenas, ¿no? En los cuales yo tuve unas vivencias lúcidas, unos sueños lúcidos, que era Mm, espectacular y yo con una realidad absoluta, hasta que de pronto vuelvo otra vez a verme y entro nuevamente en mi cuerpo. Entro en el cuerpo y sucede otra vez, dos o tres veces, y la última vez que sucedió, tal y como estaba consciente de haber vuelto, me levanté de la cama. Vale, pues esto es una auténtica alucinación mental. Y no hay más, y no hay más misterio. ¿Por qué? Pues mira, por cansancio. Esto suele ocurrir, ¿no? Se estudia, ahí se le llama parálisis del sueño. Lo que pasa es mm, que tiene muchas vertientes, muchas formas, ¿no? Suele mm, ocurrir, aquella noche, por ejemplo, fue una noche de muchísimo insomnio, no podía conciliar el sueño y se ve que fue una situación de muchísimo estrés.
Y de el estrés, organismo, ya, la me mente, el imagino. cerebro, está preparado para todo este tipo de cosas, ¿no? Y Mm, tuve un sueño lúcido, digamos, tan lúcido que yo lo vi totalmente súper real, ¿no? Pero esto se llama parálisis del sueño, tiene esto su nombre y todo, ¿no? ¿Y qué mm, ocurre? Pues la experiencia cercana a la muerte, hay determinados detalles que nos indican de que es una actividad mental y de hecho ninguna de esas personas que le ha ocurrido, ninguna ha tenido una muerte cerebral. Siempre había actividad cerebral, siempre. Lo que había un paro cardíaco en cuestión de minutos, segundos o no sé cuánto, pero siempre había ujú, actividad cerebral, ¿no? Cuando la gente, el túnel, la película siempre es la misma. Bueno, el túnel puede ser mm, la salida en la memoria, la salida de la ah, madre, ¿no? mm, Del sí, útero, ¿no? del útero. Mm, Luego hay gente que ve seres de luz, los cristianos mm, ven a Jesús de Nazaret, los budistas ven a Buda, los musulmanes ven a Mahoma y cada uno pues ve al suyo, ¿no? Las ensoñaciones que ven o las alucinaciones que ven pues siempre están relacionadas con tus propias experiencias de vida. ¿Vale? Yo he leído varios libros de este tipo hace mucho tiempo, ¿no? No solamente el clásico aquel de vida después de la vida, sino de un doctor español que se llama Gaona, ¿no? Que lo narra de una forma muy científica y tampoco pone la mano en el fuego, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Esto es una opinión personal, ¿no? Pero imagínate que es verdad eso de que tú sales del cuerpo, pero ¿qué sale del cuerpo? ¿Qué sale? Porque si tú eres pensamiento, el pensamiento no puede salir del cuerpo. Y si es un alma, el vacío no tiene mente para estar fuera y para decir yo estoy aquí. ¿Y a dónde voy? Al espacio, tiempo, ¿dónde te sitúas? Esto es una opinión muy personal, o sea, pero lo que indica es que no tiene mucho sentido. Mi opinión personal es que sencillamente sigue habiendo actividad mental, actividad cerebral, y durante un espacio de tiempo que igual es ínfimo, es muy pequeño, para la persona que está sometido a esa operación, pues sucede una serie de acontecimientos, de imágenes, pero que no dejan de ser una alucinación, una mera fantasía de la mente. Sigue habiendo mente y sigue siendo parte de la ensoñación. ¿Vale? muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, nos dicen, no, me parece que no es una pregunta tampoco. Creo que es Vicente dice, este reconocimiento es para pocos, la mayoría saldrá corriendo. Lo que vende es otra cosa, nos dice Claro. también. Y muchas Esto no gracias, vende. Vicente, también nos da las gracias, gracias. Esto no, Esto no vende. no, ¡buah! Esto todo lo contrario, esto somos aquí, unos taraos aquí que estamos diciendo locuras absurdas. Yo ya me lo he encontrado esta semana en varias ocasiones, que también me han llamado Illuminatis. No hay problema, llámame lo que quieras, eres libre de llamarme lo que quieras y Yo creo que todo está permitido, no pasa nada, por supuesto, que cada uno que exprese lo que quiera, porque como no soy esto, era absolutamente igual lo que me digas. O sea que, ¿qué nos dicen por aquí? No sé, no hay más preguntas por aquí. No, no hay más preguntitas. No hay más preguntitas, Pepe, de momento. No sé si nada. quieres decir algo más. Ahora llevamos ya 1 hora y media. Vale, vale. Entonces, Pues a ver. nada, daros las gracias por estar ahí bueno, y a ti, las gracias a ti por invitarme a acompañarme un día más y por echar este rato tan bueno contigo. Y gracias, por supuesto, a todos Igualmente. ¿Hay una pregunta ahí, no? No, Ah, vale. son comentarios, pero Vale, es que hay vale. tantos que es que no. Yo lo siento de verdad, os agradezco un montón porque sí que los voy viendo y sé que entre vosotros también los vais leyendo, pero es que si no es que es imposible. Entonces, por eso atendemos básicamente las preguntas, pero de todas maneras, muchísimas gracias por los comentarios que nos ponéis y me encanta que estéis, que nos acompañéis. Gracias, Pepe. Mi casa es tu Muchas casa, ya lo gracias. sabes. Muchas gracias a todos Así vosotros que y a ti, Esther, y nos vemos por este ratito prontito. tan bueno. Muchísimas Gracias a gracias. todos. Besos, abrazos. Gracias. Chao. Hasta pronto. Chao.